Muy bien. Está perfecto. Yo estoy siguiendo la transmisión desde acá. Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces con, para nosotros, la segunda defensa del día de hoy, 21 de mayo de 2020. En este caso, el trabajo del bachiller Matías Mota, llamado Estrés de minorías, revisión bibliográfica del desarrollo conceptual, aplicación y popularización del concepto en la psicología anglosajona e iberoamericana. Nos acompaña como parte del tribunal Reynel Chaparro, máster en ciencias y de la Universidad Nacional de Colombia, ¿no, Reynel? Sí, es una maestría en investigación de la Universidad Nacional y actualmente estoy terminando el doctorado en psicología también. Perfecto. Y bueno, y además colega en el grupo de IPSINET y en algunos otros grupos de trabajo e investigación a nivel de los estudios LGBT. Entonces, explico un poco el protocolo de trabajo. Matías va a tener media hora para exponer lo que fue trabajando, o sea, lo que ha sido su trabajo. En realidad, los trabajos son bastante más largos y tienen como más detalles. Lo que se intenta con esta presentación es hacer una vista panorámica de cómo se trabajó y cuáles fueron los principales resultados obtenidos. Reynel ya leyó el trabajo, ya hizo su informe, y una vez que Matías termina, entonces Reynel, te toca a ti hacer las preguntas o los comentarios que creas necesarios. Importante en esto, el protocolo nos indica de que tú, Matías, tendrías que esperar a que también yo después hablara y recién ahí contestar en conjunto, para evitar esto del diálogo, intercambio, como que puede hacerse un poco chicloso y tal. Entonces, si les parece bien, voy a poner una alarma de 25 minutos. Te aviso, Matías, cuando te quedan 5 u 8, ¿qué preferís? 5 mejor. 5, perfecto. Sí, sí. Muy bien. Bueno, arranca cuando quieras nomás. Bueno, este trabajo, como vos contaste, es una revisión acerca del concepto de estrés de minorías, acerca de la bibliografía y el desarrollo conceptual y aplicación tanto en la literatura anglosajona como iberoamericana. El objeto del mismo fue sistematizar esa literatura que existía sobre el concepto, más o menos sobre varios textos o gran parte de los textos que hablan sobre ello. El método fue a través de búsqueda en diferentes revistas académicas, como por ejemplo Cielo de Dalí, también Perdón, Google Matías, Scholar. te interrumpo, sí. Mil disculpas, me olvidé de hacer algo. Te tenía que pasar el control para que tú puedas pasar las diapositivas. Ahora sí. Bueno. Ahí paso. Perfecto, mil disculpas. ¿Pasó ahí? ¿O? Tenés que pasar con las flechitas, o si no... Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Bien, bueno, empecemos vuelta entonces. El método de la búsqueda entonces fue tanto buscar en términos que eran descriptivos al concepto, como por ejemplo vemos en esta tabla, que es el prejuicio, la discriminación, el estigma, homofobia y homonegatividad, y también dentro de estas bases de datos de artículos académicos, buscar el concepto como tal, ¿no? Estrés de minorías, y también en inglés minority stress. Y otra cosa que usamos también fue para la búsqueda de esto, fue ResearchGate, que es también sirve para buscar los perfiles directamente de los autores, y por ello buscamos algunos autores que ya había previo conocimiento que hablaban sobre estrés de minorías.
De la revisión realizada emergen tres dimensiones principalmente, que uno es el origen y el desarrollo del concepto, dos es la aplicación del concepto en la literatura anglosajona, y tres justamente es la aplicación del concepto en la literatura iberoamericana. Y bueno, pasando al origen y desarrollo del concepto, podemos ver que Meyer es uno de los principales autores que va a hablar sobre esto, y él va a retomar un estudio que hizo Virginia Brooks en 1981, que es la primera, digamos, que habla sobre el concepto de tres minorías, pero por dificultades logísticas más que nada no pudimos conseguir y acceder directamente a ese libro. Entonces, lo que hicimos fue recuperar lo que Meyer traía de ella, que es lo que, digamos, va a impulsar a que se siga profundizando sobre el concepto. Entonces, lo que Meyer recupera de ella es que ella dice que el estrés minoritario es un agregado al estrés psicosocial, es decir, es un estrés agregado, al estrés psicosocial al cual todos estamos expuestos, independientemente de nuestra orientación sexual. Y Meyer, profundizando justamente en ello, en esta investigación de 1995, va a hablar sobre el estrés psicosocial planteado por Barbara Dornenweg, la cual dice que este es un estrés que surge debido a la adaptación continua a las hostilidades ambientales que se traducen en eventos vitales negativos, ¿no?, que son experienciados por las personas, y que principalmente al cual todos estamos expuestos, ¿no? Y este estrés particular, por lo tanto, que Meyer va a comenzar a hablar, es un agregado que se suma al estrés que ya todas las personas están expuestas. Por lo tanto, en este punto, Meyer va a definir que el estrés de minorías está relacionado con la juxtaposición de valores minoritarios y valores dominantes, y el conflicto resultante entre ambos, es decir, cómo interactúan entre ellos, los cuales son experimentados por grupos que pertenecen a minorías. Meyer, el objetivo principal de esta investigación va a ser comprobar que existe una correlación positiva entre mayor exposición a eventos vitales negativos, hostilidades ambientales, mayores probabilidades de padecer o transitar por problemas de salud mental, ¿no? Y para ello va a tomar 4 variables independientes y 4 variables dependientes. Las 4 variables dependientes van a ser desmoralización, sentimiento de culpa, problemas sexuales e ideación suicida, mientras que las 4 variables independientes van a ser discriminación y prejuicio, que hace referencia principalmente a hechos objetivos y observables, ¿no?, de violencia, ya sea física o verbal. Después va también a presentar aquí estigma percibido, que hace referencia al estigma que la persona puede, digamos, notar o percibir del entorno, ¿no?, del contexto situacional en el cual se encuentra. Y esto es tanto lo que puede percibir y lo que, digamos, no puede percibir, ¿no?, como que están esas dos caras. Y después, en cuanto a la homofobia internalizada, es un concepto tal vez que más autores hablan sobre él, pero Meyer aquí dice que está relacionado con la vuelta de las actitudes negativas de la sociedad hacia el yo, y esto repercute en que la persona pueda sentir rechazo u odio hacia sí misma. Y también dentro de las variables independientes tenemos el ocultamiento, que este va a ser agregado en 2003. Estas variables independientes son muy importantes porque van a ser consideradas los factores estresores del modelo de tres minorías. Y esto quiere decir que van a estar presentes en todas las situaciones donde las personas estén atravesando estrés de minoría. Y por lo tanto, ya sea en las prácticas psicoterapéuticas, es muy importante prestarle atención a ellas, ¿no? Y ahora pasando a los aportes que Meyer hizo ya en 2003, vemos justamente el ocultamiento, que
es aquí en este texto donde él se explaya un poco y dice que el ocultamiento hace referencia a las características personales que el sujeto intenta ocultar porque piensa que estas es estigmatizante por la sociedad. Entonces, eso le crea ciertos desdenes que lo va a hacer estar en muchos ámbitos preocupado por mantener oculto. Y también otro aporte muy interesante que hace en 2003 es que le da 3 características al modelo de estrés minoritario y va a decir y este lo va a separar un poco más del concepto de estrés psicosocial, cual ya habíamos hablado, ¿no? Y va a decir entonces que es decir, que no va a describir la problemática de una persona, sino que va a describir las problemáticas que son vividas o experienciadas por un colectivo. Va a decir que es crónico, es decir, que la mayoría, que en muchos casos las personas van a sufrir de este tipo de estrés durante la mayor parte de su vida o gran parte de ella. Y 3, que está un poco relacionada con lo anterior, que es de base social, es decir, que el prejuicio y el estigma están instaurados en las matrices, en la matriz institucionales y de las organizaciones de la sociedad. Por lo tanto, no están sujetos a cambios radicales o repentinos, ¿no? Y ahora pasando a la siguiente, bueno, en esta tabla podemos ver cómo digamos, los diferentes textos de Meyer, ¿no? Entonces tenemos el de 1995 y 2003, yo los consideré como la matriz central, digamos, del modelo de estrés minoritario, ¿no? Donde Meyer termina de construir el modelo de estrés minoritario. Y tanto los textos de 2013 hasta 2016 son textos que van redirigiendo algunos conceptos, algunas temáticas que también van emergiendo de los nuevos contextos que han ido cambiando, ¿no? Porque hay varios años, desde 1995 hasta 2016. En este espacio a mí me gustaría destacar los textos de 2015 y 2016, porque son los que tienen más influencia tal vez en la discusión y conclusión, ¿no? Pasando a ello entonces, en el texto de 2015, en el artículo de 2015, Meyer va a hablar de la formación de resiliencia, ¿no? La resiliencia como una forma de hacer frente a la hostilidad ambiental a la cual el sujeto está expuesto de forma... Y para ello va a dividirla en 2 partes, ¿no? Como la resiliencia individual, que hace referencia a las características personales que el sujeto tiene para hacer frente a las hostilidades, es decir, herramientas que el propio sujeto fue adquiriendo para sobrellevar los eventos vitales negativos. Y por otro lado tenemos la resiliencia comunitaria, que esta resiliencia comunitaria se forma principalmente, dice Meyer, a través de la interacción entre pares, ¿no? De cómo estar con un par puede llegar a ser beneficioso, en donde la experiencia del otro puede también guiar en diferentes aspectos y servir de herramienta como para sobrellevar las hostilidades ambientales, ¿no? Y pasando un poco al texto de 2016, en este Meyer le surge la pregunta de la importancia que tiene el modelo de estrés minoritario en la actualidad esa de 2016, y en un contexto que ha ido cambiando positivamente a través de los años. Principalmente aquí él parte de la idea, o sea, ciertamente lo que lo pudo llegar a incitar a hablar sobre esto fue autores tal vez que tenían una postura posidentitaria, que hablaban de lugares que ya no tenían hostilidad ambiental, ¿no? Que ya no había presencia de eventos vitales negativos, que eran casi nulos. Y Meyer lo que, digamos, refuta sobre esto es que esa es una realidad que no representa a la mayoría de las personas LGBT, sino que la de algunos pocos, y que además a mediano o a largo plazo esto podía significar que se perdiera esa formación de resiliencia comunitaria por la interacción entre pares.
Y ahora pasando a la segunda dimensión, tenemos la aplicación del concepto en la literatura anglosajona. Acá fueron los 5 textos revisados, ¿no? Y fueron divididos en 3 subgrupos. En el primer grupo tenemos aquellos que están relacionados al múltiple estrés, es decir, textos que hablan principalmente de grupos o personas en concreto que pertenecen a más de una minoría, ¿no? Y sobre las complicaciones que conlleva eso, es decir, que si ya el estrés de minoría, el pertenecer a una minoría significa estar sometido a una carga de estrés mayor, el pertenecer a 2 minorías complica un poco más la situación. En el segundo subgrupo están las posibilidades, los textos que hablan sobre la posibilidad de trabajo psicoterapéutico desde un enfoque afirmativo. Y ahí tenemos, por ejemplo, un trabajo que habla sobre la importancia de la regulación, es decir, de la formación de herramientas individuales para el sujeto para amortiguar las hostilidades ambientales. Y, por ejemplo, también tenemos el texto de Alessi 2014, que habla sobre la importancia de tener en cuenta los estresores generales del modelo de estrés minorías a la hora de una consulta, ¿no? Porque estos pueden revelar, digamos, parte de la situación que le toca atravesar a la persona y ver qué variable es la cual está más influyendo en su vida, digamos. Y en el tercer subgrupo se encuentran las especificidades. Acá, en este grupo particularmente, hay un texto que es singular y tal vez también novedoso en su categoría, ya que articula el estrés de minorías con el deterioro cognitivo en adultos mayores, ¿no? Y básicamente habla sobre cómo el deterioro cognitivo es mucho más progresivo en adultos mayores LGBT, debido a que en su sistema nervioso hay una hormona, el cortisol, que está de forma crónica presente, y esto genera un desgaste mucho más acelerado y progresivo que en personas que no han estado expuestas a este tipo de estrés. Y ahora, pasando a la tercera dimensión, están la aplicación del concepto en la literatura iberoamericana. Y acá tenemos 2 subgrupos. En el primero se encuentran textos que han utilizado o que han articulado el modelo de estrés de minorías para la medición del impacto de las variables en diferentes contextos. Es decir, para ver qué variables eran las que influían más en esta región, ¿no? Cuáles eran las variables que más impacto tenían para las personas. Y vemos ahí investigaciones tanto en Colombia como en Brasil que justamente buscan hablar sobre este tema. Y también tenemos el segundo subgrupo, que son las especificidades, pero acá es un poco más variado, ¿no? Son más los textos que hablan de temas que, si bien articulan en estrés de minorías, son tal vez más novedosos y no tienen una línea teórica detrás mucho más extensa, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el de Barrientos Inardi, de 2016, que habla sobre los avances legislativos y pone, digamos, en evidencia los avances positivos que han ido ocurriendo en el contexto iberoamericano, resalta el trabajo de Uruguay y Argentina. Y también tenemos un texto muy interesante de Rivera Esteban y Toro Alfonso, que habla sobre la importancia del prejuicio, en cómo repercute el prejuicio en los psicólogos y la distancia social que puede generar a la hora de la atención psicológica, ¿no? Y cómo esto puede ser muy contraproducente a la hora de la atención. Pasando ahora ya a la discusión, tenemos entonces el primer punto, que habla sobre, desde el constructo de la medición, a los factores protectores, ¿no? Es decir, que acá vemos el estrés de minorías, cómo ha sido utilizado, ¿no? Y tenemos que ha sido utilizado más frecuentemente
para, así, este constructo teórico ha sido utilizado más frecuentemente para medir y evaluar los impactos que este ha tenido en los diferentes contextos y situaciones. Y en cuanto a la aplicación de este, ha habido una escasa aplicación en el desarrollo del concepto y estrategias de protección a nivel psicoterapéutico, es decir, que no muchas veces ha sido implementado dentro de procesos psicoterapéuticos o no. Y tenemos también que hay una escasez en la investigación sobre la resiliencia y haciendo énfasis en la resiliencia comunitaria. Pasando a la siguiente, que es el segundo punto de la discusión, habla de la dependencia del constructo teórico a las categorías identitarias. Y surge la pregunta en qué medida las tendencias posidentitarias permiten operativizar el fenómeno en investigación e intervención, es decir, cómo se podría llegar a utilizar el modelo de estrés minorías estas tendencias posidentitarias que han ido tomando fuerza, ¿no? ¿Qué papel ocuparía? Y también otra cosa interesante es que cómo se ve el estrés de minorías en las personas que se identifican con una posidentidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, la capacidad de perspectivas posidentitarias en la alteración de las condiciones de producción o reducción de estrés de minorías. Es decir, si estas personas también deberían estar expuestas a este estrés o no. Y en cuanto a las conclusiones, tenemos tres. Primero, que el constructo o modelo de estrés minorías surge para medir y describir eventos vitales negativos vividos por las personas LGBT, pero a lo largo de su desarrollo han surgido pautas de trabajo que indican cómo apalear, digamos, los eventos vitales negativos que estos tienen que ir atravesando. La segunda conclusión, que habla que el modelo de estrés minoritario ha sufrido transformaciones y transformaciones que hacen que se mantenga la vigencia a pesar de los cambios contextuales, ya sea positivos que se han ido dando, ¿no? Y que le permita a seguir describiendo las problemáticas que las personas les toca atravesar. Y la tercera conclusión es que el estrés minoritario es muy importante a la hora de la práctica de la psicología afirmativa, porque es muy importante, digamos, porque hay muchos conceptos que están muy relacionados y para aplicar, digamos, en terapia el afirmativo es muy necesario conocer digamos, el modelo de estrés minoritario. Bueno, y ahora pasando, muchas gracias por escucharme y hasta ahí sería. Bueno. You are now unmuted. Te sobraron 10 minutos, Matías. O sea, apretaste el acelerador y le diste. Bueno, te sobraron 10 minutos, no pasa nada. Reinel, te escuchamos a ti entonces, tus comentarios, tus percepciones y preguntas que tengas hacia Matías. Bueno, pues me parece que es un trabajo necesario a través de una aproximación interesante que es revisión de la literatura. No es ni más ni menos que uno de los conceptos centrales sobre los cuales ha girado muchas cosas. Particularmente para destacar sería que el estrés de minorías es uno de los conceptos que descentra toda esta idea de patología y que ubica en otro lugar, en un aspecto contextual, como factor de estrés que socava a las personas y que tiene un efecto particular sobre personas, como tú lo has dicho, que ha tenido un desarrollo
conceptual dentro de lo LGBT, lo identitario, y que ahora toca empezar como a redefinir este mismo concepto. Digamos que me parece un trabajo interesante en ese sentido también por esta perspectiva de que le pones contextual, queriendo abarcar lo latino iberoamericano, que es también una cuestión territorial y de conocimiento y cómo desde nuestras regiones, conceptos, conocimientos, realidades, aplicamos este tipo de conceptualizaciones teóricas a lo que nos ocurre en nuestro día a día, en nuestros contextos particulares. Estaba pensando varias cosas que el estrés de minorías es uno de los ejes también, por ejemplo, en lo que ha sido el desarrollo de guías para práctica psicológica inclusiva. Yo estoy participando en la traducción de las guías de la APA, que ahora se están renovando después de 10 años, y en el ejercicio que se ha hecho de revisión de estas guías es inevitable, está casi que todo permeado por el concepto de estrés minoritario. Entonces también yo creo que es algo que nos va a acompañar por mucho tiempo, y este análisis que se hace tanto del concepto como del autor, que en este caso sería Meyer, y sus principales contribuciones, pues tiene mucho potencial. Creo que tu trabajo puede ser separado, fragmentado, porque da mucho para hacer, y cada subcomponente da para hacer un análisis independiente de mayor profundidad. Sí, quería preguntarte, bueno, pues tú que has ahondado más en este trabajo y que sabes todos los detalles, quisiera que tú nos contaras qué dificultades o limitaciones encontraste, y frente a esas limitaciones, ya desde una perspectiva de un trabajo terminado, ¿cómo podrías solventar esas dificultades? Sí, sugiero que contestes nomás, Matías, y después yo hago algunas apreciaciones finales. Hacemos así. Bueno, en cuanto al tema de las limitaciones, justamente se presentan las limitaciones de aplicabilidad, digamos, del concepto, en donde principalmente se ha trabajado sobre el estrés minoritario, sobre la población LGBT, sí, si bien hay menciones también de que es aplicable a minorías raciales, pero también sería interesante empezar, o investigaciones tal vez a futuro, de ver puntos de contacto del modelo de estrés minoritario para ampliarlo hacia otras, tal vez otras minorías que puedan estar expuestas también a los estresores vitales, a los estresores que pueden ser similares o no tanto, y ver en qué se puede confluir, ¿no? Todo, y seguir aportando al modelo de Meir. Sería eso. No sé si responde. You are now unmuted. Dale nomás. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. No, ya está. Sí, estaba pensando que esa es una como de los elementos que tú pones como conclusión. Tal vez no me hice entender bien, no es una limitación o las limitaciones del concepto de estrés, sino limitaciones propias del trabajo investigativo tuyo. Es más como las limitaciones mismo encontraste dentro de tu trabajo, dentro del hacer investigativo, que identificaste y que puedes resolver. No es tanto hacia el concepto, tú ya elaboraste ese tema, sino sería como, bueno, como investigador, me aproximé hacia este fenómeno en particular, hice esta revisión, este autor, y ya encontré ciertas dificultades propias, y creo que esas se podrían resolver de una forma u otra.
Sí, la dificultad, por ejemplo, que tuvimos también fue para encontrar, digamos, por ejemplo, el texto de Brooks, ¿no? De profundizar un poco más ahí y tal vez llegar un poco más al fondo. Y en cuanto a las limitaciones personales, tal vez un poco que teóricamente me faltaría eh, leer un poco más sobre lo posidentitario para hacer una reflexión o conclusiones que eran más precisas tal vez y que sí, que ayuden al trabajo y a tener una comprensión mejor de cómo podría ser aplicable el modelo de tres minorías en esa situación, ¿no? You are now ¿Algo unmuted. más? No. Le hablaba a Reinel igual, Mati, ¿algo más, Reinel? No, era eso, gracias Matías. Bueno. A vos. Yo quería hacer como algunos comentarios que corresponden sobre el proceso. Acuerdo con lo que hice y tomo como... A ver, este trabajo surge de nuestra práctica del Centro de Atención en Psicología Afirmativa, y por inquietud de Matías, que lo estuvo empezando a trabajar, y a raíz de la atención a algunos pacientes, mientras hacía la práctica. O sea, la idea fue justamente, y de hecho tu trabajo final del segundo año de la práctica armaba como la posibilidad de trabajar como trabajo final de grado eso, ese concepto en mayor profundidad. Y en ese sentido, una cosa con la que acuerdo de lo que decía Reinel es en cuanto al formato del TFG, del trabajo final de grado, versus la posibilidad de publicación, ¿no? Y después, mientras yo revisaba cosas en estos días, sacaba como una cuenta, o sea, solamente el trabajo de historizar las modificaciones que hace Meyer no está en ningún lado. Y eso sería un trabajo en sí mismo. Hay criterios administrativos que, si bien ponen un máximo, también ponen como una especie de mínimo. Y me parece que, o sea, hago acuerdo con Reinel, que allí hay como tres trabajos capaz, o 2 trabajos y medio. Uno es este hallazgo que empezaste a hacer en torno a identificar a Meyer como el principal autor, aunque el concepto en sí mismo no, como también rastreaste, no sea originario de Meyer, aunque todo su desarrollo conceptual sí es de él. El otro era lo que nos interesaba, o por lo que habíamos empezado, y que es como una clave de lectura del grupo de investigación. ¿Qué hay en Iberoamérica sobre esto? ¿No? Y eso también podría ser una revisión en sí misma. Y decía 2 y medio porque en realidad nosotros solo nos limitamos a 2 revistas, al Journal of Lesbian and Gays Psychotherapy, y al de Counseling. Que eso no quedó en la transparencia, pero es importante decirlo porque si no aparece como que en inglés no hay nada de producción, y en realidad es como estrictamente al revés. O sea, nos limitamos, encontramos una variedad de textos solo en 2 revistas, buscando en 2 revistas. Y lo otro que... Entonces, bueno, ahí hay un tema que me parece que en sí de este trabajo da para cortar 2 o 3 piezas, o por lo menos 2 seguro, en buenas condiciones, sobre todo en torno al desafío que quienes hacemos psicología clínica, por así decirlo, con personas LGBT, y desde los enfoques de la psicoterapia afirmativa, en la producción, no es un concepto ni demasiado conocido, o sea, ni demasiado publicado por un lado, pues lo que pudimos rastrear es la publicación,
Lo que no se pudo rastrear es quién leyó eso, ¿no? O sea, pero uno podría tener, y esa era la inquietud también, como por eso yo decía que surge del CAPA, pero además surge el grupo de investigación. O sea, la idea que tenemos nosotros dentro del grupo de investigación es que los TFG sirvan de insumos para mejorar la práctica, por así decirlo. Y en ese sentido, bueno, si bien hay publicaciones, las publicaciones, como bien decía Mati, son sobre todo, se utilizan las categorías, las variables, para medir diferentes fenómenos, pero en el aterrizaje en Iberoamérica a nivel de psicoterapia y de psicología clínica, si se quiere, como que no está mucho. Cuando en realidad, como decía Reinel, además es un concepto eminentemente clínico, que surge para explicar las teorías, o para contradecir, mejor dicho, con argumentos, las teorías de la fragilidad psíquica de gays, lesbianas, bisexuales y trans, ¿no? El hecho de que parece que nos suicidamos más, atentamos contra nuestra vida más, etcétera, etcétera. Y el factor explicativo es este factor ambiental que traía Matías. Lo otro del proceso que yo quiero destacar es que en realidad en el área del grupo de investigación que yo coordino, que es el de estudios LGBT, y a partir de la práctica de extensión del CAPA, tenemos un problema enorme, que es que para meterle el diente a hacer trabajos que nos redunden en mejorar las prácticas, nos tenemos que ir como 400 kilómetros más allá de lo que la frontera del TFG nos indica. Es decir, es deseable para un artículo de revisión que haya en Iberoamérica, ¿no? Que se haga una revisión solamente a nivel de español y portugués. Con eso está muy bien para una revisión en el TFG. El problema es que el saldo es cero casi siempre, o 1 o 2, y en este caso particularmente fue un saldo generoso, teníamos, encontraste, Mati, como 5 o 6 artículos. Lo mismo va a pasar con un trabajo derivado del trabajo de Matías, que empieza recién, que justamente va a trabajar sobre ocultamiento, ¿no? O sea, una de las variables es el ocultamiento. Bueno, a ver, ¿qué hay informado? Y de vuelta, está la estudiante, que es Sofía Bradford, que además es docente ayudante ahora del CAPA, desarrollando ese trabajo, y por ahora no hay tanto indicio. Sin embargo, buscamos los términos en inglés y abundan también solo en 2 revistas, ¿no? En estas 2 que tomamos como referencia. Entonces, del proceso, ¿cómo indicar eso? Que hubo un trabajo grande, que hubo un trabajo meticuloso, que en eso yo siento como tutor que aprendiste a ser ordenado, a rajatabla, a no perder las cosas, a no tener que estar leyendo 3 veces el mismo paper. Hubo un proceso ahí como interesante de crecimiento. Hubo un riesgo, que eso también me parece, ¿no? Yo siempre hago el mismo cuento. Mi inglés empieza y termina en la secundaria pública. Y empezó y terminó con profesores que todos los años me empezaban el curso dando el to be, I am, you are, he is, she is. O sea, nunca avancé mucho más allá. Pero bueno, a mí lo que me parece bien importante es que, lo que digo siempre, no puede ser que el compromiso político de los psicólogos empiece y termine en el dominio de una lengua, menos cuando hoy hay instrumentos para poder leer con facilidad, auxiliándose de Google o con los rudimentos más básicos. Y en ese sentido, nada, como decía, quedaba 400 pasos más lejos de la frontera del TFG. Vos tampoco tenías antecedentes, ¿no? A lo largo de la carrera, de leer demasiado en inglés, y te animaste, eso lo valoro pila. Y bueno, y nada, y queda, me parece que el trabajo así como está igual, si bien es cierto que hubo algunas correcciones que ya se hicieron, y que nos gustaría igual una segunda revisión por parte de Reinel, así como está y sin la comunicación, me parece que por lo menos es un documento de uso que puede ser útil en la medida de que el concepto, si bien aparece publicado, dudo mucho que sea conocido, por lo menos en Uruguay no
En Argentina me animo a decir que mucho menos, me hago cargo de lo que estoy diciendo. Y sin embargo, la apertura de servicios de atención clínica amigables para personas LGBT es una tendencia que va como creciendo en horizontes a veces que empiezan y terminan en reconocer a las personas trans porque se le trata por su nombre elegido y no el nombre legal. Y es ineludible, como bien traía Mati también en esta cuestión, comprender el quehacer, la vivencia de las personas LGBT y aquello que lo lleva a una situación clínica atravesado por el modelo de estrés de minorías, ya sea en la descripción de esas de las variables que intervienen o para hacer un interrogatorio, ¿no? Para poder indagar en profundidad qué posición de ocultamiento o no ocultamiento tiene, y otra serie de variables que el fenómeno implica. Entonces, en ese sentido también rescato esto de que si bien es pulible y para publicar hay que recortar, me parece eso, agradezco pila el señalamiento, me parece que así como está como documento de uso, mientras tanto igual tiene una utilidad interesante. Y bueno, no tengo mucho más. Reinel, ¿tú querés decir algo más? Hay que conocer los conceptos para problematizarlos y discutirlos. Eso, sin duda, creo que es una de las faltas que tú mencionas y que yo también reconozco en mi contexto local. Y es que muchas de estas intervenciones parten desde otro tipo de suposiciones, ¿sí? Como, bueno, entonces vamos a ayudarlo porque hay mucha violencia y se parte desde una iniciativa muy diferente de la de conocer un concepto que está elaborado y que de alguna forma explica y puede movilizar otro tipo de intervención más con una mayor conciencia de un quehacer de lo psicológico. Entonces, pienso que sí se necesita poner en mayor discusión estos conceptos centrales, que nosotros como psicólogos, psicólogas los conozcamos y nos apropiemos de ellos y sepamos de dónde vienen, para dónde van y hacia qué ejes se están problematizando, y sobre eso mejoremos nuestra práctica, porque o si no vamos a estar otra vez partiendo de otros supuestos que no necesariamente justifican nuestra actuar en una intervención. Entonces sí, hay un asunto que tú mencionabas, y es que algo inevitable a lo que nos hemos tenido que enfrentar quienes hemos hecho revisiones extensas de la literatura es ese quiebre que hacen o que uno encuentra al hacer la revisión sistemática, y es la comparabilidad de criterios. Y es que uno pone unos criterios para unas bases de datos y resulta que uno cuando entra a otras bases de datos, especialmente de literatura hispanohablante, pues se encuentra que no puede replicar estos mismos criterios de búsqueda, entonces tiene que empezar a hacer ajustes, y eso implica unos reajustes metodológicos, y digamos que es uno como de los principales retos que he encontrado al tratar de hacer comparaciones o de incluir bibliografía que se hace o investigación que se hace en nuestros países, para que haya una comparabilidad con los criterios que son fácilmente aplicables en otras bases de datos. Entonces digamos que ese es uno como de los asuntos que vendría ahí como a chocar. Y sí, estoy de acuerdo, tienen mucho material para ir y seguir elaborando, y qué bonito eso. Felicitaciones. Muy bien. Bueno, Reinel, Mati, ¿vos querés decir algo más? No. ¿Querés zafar? Muchas gracias, nomás. Bien. Yo no sé si esto sigue transmitiendo, pero no importa. Bueno, ahora lo que hacemos es pasar a hablarnos nosotros por WhatsApp.
apagamos el micrófono, Reinel, las dudas, y conversamos un poco sobre la nota final y esas cosas. You are now muted.